22 de mayo de 2021, un lindo sábado, 16 grados la temperatura, está bastante agradable el clima el día de hoy. Eh, Antes que nada quiero saludar, ¿verdad? Hoy 22 de mayo a todos los psicólogos por su día, eh, día del psicólogo paraguayo, en especial a Hadichi, que es nuestra compañera acá en la radio. Y también a la profesora Paola Fuentes, que es mi compañera en la universidad donde estoy trabajando. Es muy importante su labor justamente en estos tiempos que estamos viviendo, donde realmente recibimos mucho apoyo, ¿verdad? Aparte de ellos. Y realmente de alguna u otra manera están ayudando justamente a todas las personas, ya sea de manera directa o indirectamente, a tratar de superar un poco esta situación un poco difícil que estamos pasando. Y realmente uno se da cuenta hoy en día, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Justamente viendo en el día de ayer he visto que mucha gente conocida, ¿verdad? Está perdiendo a sus seres queridos y bueno, no puedo contestar o responder a todos, pero quiero que sepan que de este lado está una persona que les conoce, ¿verdad? Y quiere que de alguna u otra manera puedan superar esta situación no muy agradable, ¿verdad? Y también seguir cuidándonos, obviamente, porque esto todavía sigue, sigue su curso, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos, tratando de seguir todas las reglas, ¿verdad? Como para tratar de evitar esta enfermedad que afecta realmente a muchas personas. También quiero mandar un saludo a mi compañera Amanda, ¿verdad? Que está un poco enfermita y no pudo asistir el día de hoy. Espero que se recupere muy pronto. Y también a todos los compañeros que están trabajando en la cooperativa, que realmente hacen una labor muy importante. Eh, Cuando uno va ahí, como siempre digo, ahora se siente como uno como en su casa. Es un lugar bastante agradable. Y bueno, para empezar a hablar un poquitito del tema que, que es muy importante también, ¿verdad? Del día de hoy, que vamos a hablar un poquitito de las implicancias a la normativa tributaria vigente y para la economía del país. Antes de empezar a hablar un poquitito sobre esto, también quiero aprovechar y mandar un saludo a la gente que está en Bogotá, Colombia, ¿verdad? A la Radio Solidaria Estéreo y también a Radio 1000. Bueno, vamos a empezar un poquitito con nuestro tema y vamos a hablar justamente sobre la modernización y simplificación del sistema tributario nacional y sus implicancias con respecto a la normativa tributaria vigente para la economía del país. En general, nuestro sistema tributario es eficiente con la recaudación de impuestos indirectos. Hablando de impuestos indirectos, podemos hablar justamente sobre el IVA, ¿verdad? Que realmente es bastante eficiente, pero se sigue caracterizando por la debilidad de los impuestos directos y en consecuencia por ser un sistema regresivo, lo que traduce en la vulneración de los principios constitucionales de igualdad tributaria y capacidad contributiva. Entonces ahí con este nuevo sistema, ¿verdad? Trata justamente de llegar a la igualdad tributaria y contributiva, considerando que estos principios no significan la identidad aritmética del modo del tributo para todos los contribuyentes. Por el contrario, significa que se debe dar a todos los contribuyentes sin distinción alguna el mismo trato en las mismas condiciones. En otras palabras, no se puede imponer el pago de la misma suma de dinero a contribuyentes con distinta capacidad económica, como generalmente suele suceder con los impuestos indirectos, porque el tributo, que sería leve para unos, sería excesivamente oneroso para otros. Es por ello que estos principios básicos que deben de regir en todo sistema impositivo se encuentran incorporados en la reforma fiscal que se está presentando y particularmente en el impuesto a la renta empresarial, el IRE. Este impuesto a la renta empresarial antes se llamaba, ¿verdad?, el IRASIS, también el IRAGRO. Y el impuesto a la renta personal, el IRP, al tiempo que incorpora disposiciones que se constituirán en poderosas herramientas
para apoyar a las familias de ingresos medios a ahondar en la formalización de los micros y pequeños negocios y avanzar en la política de confección de ciertos males para la salud pública. Es importante tener en cuenta esto, sobre todo en los micro y pequeños negocios, siempre en la cooperativa, ¿verdad? Y siempre en la radio, y sobre todo en el programa de Gustavo, el otro día, ¿verdad? Hablan mucho, y también el del licenciado, hablan mucho sobre el tema del emprendedorismo, ¿verdad? Es algo realmente muy actual, muy bueno de también ir apoyando e ir informándose, ¿verdad? Porque justamente en esta época que estamos viviendo, algunos empezaron a ser emprendedores o le nació ese espíritu emprendedor. Y sobre todo hay que tener en cuenta que es importante también formalizarse. Entonces es importante mencionar que la agenda de la convergencia de los estándares de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico para la lucha contra el flagelo de la evasión y la elusión fiscal, acá hay dos conceptos de evasión y elusión, plantean desafíos importantes para el sistema tributario nacional. Igualmente hay desafíos relacionados a la incorporación de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, ya vamos a ver por qué, y de la Organización Mundial de la Salud, que señalan gravar en la medida de lo posible todos los productos que generan externalidades negativas sobre la salud o el ambiente con una alícuota que se encuentre ajustada y de manera coherente a los daños ocasionados y a los gastos que estos producen o generen para así desincentivar su uso o consumo. Entonces, como para tratar de disminuir el uso o consumo, eh, se trata de poner impuestos un poco más fuertes, ¿verdad?, sobre este tipo de productos. Como consecuencia, la ley consiste básicamente en la modernización y simplificación del sistema tributario con un énfasis en los principios básicos que deben de regir en todo sistema impositivo, como la equidad, la justicia tributaria y la eficiencia. En este sentido, los cambios de la nueva estructura del sistema tributario se circunscriben en los siguientes pilares. Vamos a hablar un poquitito ahora de los pilares y justamente que estamos mencionando el de la equidad. En la equidad, en el proceso de imposición de determinada carga tributaria, se debe tener en cuenta de manera específica la situación en que se encuentren quienes están llamados a contribuir, es decir, su capacidad de pago, lo cual tiene que ver con el concepto de equidad tributaria. De esta forma, la equidad en el sistema tributario resulta en que debería darse una mayor recaudación por la vía de los impuestos directos. Esto le daría un carácter más progresivo al sistema tributario y un efecto redistributivo positivo que se daría con el blindaje de los recursos hacia la educación y salud. En particular, tiene dos elementos centrales de equidad. El primero de ellos tiene que ver con la nivelación de la cancha, como se dice, ¿verdad? Donde se trataría de igual manera todas las ganancias de los distintos sectores económicos con la función del impuesto a las rentas de actividades comerciales, industriales o de servicios, IRASIS, justamente lo que le venía diciendo un poco antes, y el impuesto a la renta de actividades agropecuaria, IRAGRO, también que hablamos un poquitito antes. El segundo guarda relación con el tratamiento de las ganancias o dividendos que pagan las empresas a las personas accionistas, donde se propone aplicar un impuesto a los dividendos y utilidades sin deducción. Esto ya se está aplicando. Estos elementos le dan un énfasis en la equidad tanto vertical como horizontal. Y esto no significa aumentar tasas ni crear nuevos impuestos. Se mantiene la misma cantidad de impuestos directos y la tasa efectiva de impuesto a la renta de las empresas es la misma. Ahora,
la persona beneficiaria de ganancias en su carácter de accionista tendría el mismo tratamiento tanto como si fuera en el sector industrial o en el sector agropecuario. O sea que se está fusionando o está fusionado el IRASIS con el IRAGRO. Esto implica una mayor carga tributaria para las personas con actividades en el sector agropecuario, pero solo se estaría aplicando la misma regla para todos los sectores. Eso también incluye permitir el arrastre de pérdidas para todos los sectores económicos, lo cual hoy día solo es permitido para el sector agropecuario. La excepción debería ser un régimen tributario simplificado para aquellas actividades de baja facturación. Además, dentro del impuesto a la renta personal IRP, se establece una estructura de tasas marginales progresivas por rangos de renta o ganancia. Esto es otro elemento de equidad vertical en el sentido de quienes tienen más ingresos y ganancia deberían contribuir más. La implicancia de esto es que las personas que tienen menores ganancias tendrían una tasa efectiva del IRP más bajas y aquellas que tienen más ganancias una tasa efectiva más alta. Otro pilar es justamente el tema de la competitividad, formalización y apoyo a las familias de ingreso medio. Este punto es bastante importante, como siempre decimos, ¿verdad? El tema de la formalización. ¿Por qué? Porque mediante la formalización también vamos a tener mayor competencia, ¿verdad? Vamos a poder competir con otros tipos de empresas que están también en nuestro rubro, ¿verdad? Entonces vamos a poder formalizarnos y competir. Entonces, otro principio básico de un sistema tributario tiene que ver con afectar lo mínimo posible o lo menos posible la eficiencia, promoviendo la competitividad y facilitando el cumplimiento. Entonces acá de alguna u otra manera también se facilita el cumplimiento, por eso a mucha gente o muchos emprendedores, vamos a decir que de alguna u otra manera decaen justamente por el tema de la formalización. Entonces ahora tienen la posibilidad de que sea un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, también apoya el desarrollo de las familias de ingresos medios, permitirá ir elevando el tamaño de la demanda y la economía. En cuanto a la competitividad, es importante mencionar que las tasas que se mostrará, ¿verdad? Adelante, la tasa efectiva de impuesto para la empresa o inversión extranjera se reducirá, al igual que se reduciría la tasa efectiva de impuesto para la empresa o proyecto nacional. Si bien la tasa impositiva no es el principal elemento de atracción de inversiones, adecuarlo al contexto actual, donde se han dado reformas en países en desarrollo y desarrollados, con lo cual ha bajado la tasa efectiva de los impuestos a la renta de las empresas. Esto permitirá mantener el atractivo relativo de la economía nacional para inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. El tema para seguir también incentivando justamente la formalización se incorpora el régimen RESimple dentro del IRE, del impuesto a la renta empresarial. El RESimple es una vía simplificada para facilitar la legalización de los micro y pequeños negocios. Esto significa un apoyo importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que permite valorar sus activos incorporando al circuito de la legalidad, completándose esta propuesta con otras políticas de apoyo de este segmento. Justamente este impuesto es bastante importante, interesante y la gente pregunta también, porque la gente justamente ahora está con varios emprendimientos, ¿verdad? Y están interesados justamente en formalizarse. También con este sistema de RESimple se busca el apoyo a las familias de ingresos medios o ingresos medios altos que califican al impuesto a la renta personal. Con la propuesta se mantendría una plena deducibilidad de los gastos familiares al tiempo que se permitiría
ahora la plena deducibilidad de los gastos hipotecarios, lo cual hoy en día no es posible con el sistema actual. Esto cabe destacar justamente que es anterior al 2020, ¿verdad? Dando el umbral de ingresos propuestos para las familias de ingresos medios bajos que no serían alcanzadas por el IRP. Hablando justamente sobre esto, el jueves pasado culminamos de manera exitosa nuestro taller del impuesto a la renta personal, donde hablamos justamente sobre este impuesto. Vimos todos los gastos deducibles, vimos los ingresos de renta de servicios personales, renta de ganancia de capital. Fueron clases muy dinámicas con muchas preguntas por parte de los participantes, donde tratamos de dar las mejores herramientas, ¿verdad? Como para que puedan ir aplicando en su vida profesional, en su vida personal también. Porque si bien nosotros siempre, o de mi parte también siempre digo que es importante saber sobre todo el funcionamiento, ¿verdad? Saber cómo se hace, no precisamente el hacer, sino que saber entender como para poder después debatir con la persona que realmente está realizando la liquidación de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces es importante ir viendo, viendo, enterándose, informándose y de alguna u otra manera estudiando también, porque tuvimos algunos participantes que no precisamente se dedican justamente a eso, sino a esto, ¿verdad? De liquidar impuestos o profesional la contabilidad, sino que también por curiosidad y aprender más. Otro de los pilares, el apoyo a la salud pública, como ya veníamos mencionando, va en línea con las mejores prácticas internacionales en materia tributaria y de manera particular a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, por medio de las cuales se insta a todos los estados a tomar acciones en materia tributaria, como parte de un conjunto de políticas públicas para reducir el consumo de productos que generan externalidades negativas y su impacto sobre la salud. En Paraguay, el impuesto que tiene la capacidad de influir sobre el comportamiento de los contribuyentes en cuanto al consumo de estos productos es el impuesto selectivo al consumo, que se implica sobre una variedad de productos que no son de primera necesidad. Esto es importante tener en cuenta, y además que son perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Así, por medio se pretende actualizar las tasas correspondientes justamente al tabaco y las bebidas alcohólicas, al tiempo de gravar bebidas con alto contenido de azúcar en vista a elevados costos en términos de salud pública. La modernización tributaria es otro de los pilares cuyo objetivo de esta modernización consiste básicamente en mejorar la capacidad fiscal para aumentar la recaudación por medio de los ajustes requeridos en el marco de los compromisos asumidos relativos a las mejores prácticas internacionales en materia tributaria, para así continuar con la lucha contra la desigualdad. Por otro lado, uno de los ejes de modernización se encuentra en las disposiciones contempladas en el marco inclusivo BEPS, que es erosión en la base imponible y traslado de beneficios por sus siglas en inglés, el cual refiere a la estrategia de planificación fiscal utilizadas de política fiscal utilizadas generalmente por las corporaciones para aprovechar las discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales, cambiar artificiosamente los beneficios a lugares de escasa o nula tributación, donde las corporaciones apenas realizan actividad económica alguna, lo que permite eludir casi por completo a los impuestos directos. Estos flagelos hacen que el Estado pierda soberanía tributaria al dejar recaudar estos impuestos, generando a su vez grandes limitaciones presupuestarias a la hora de promover el desarrollo y reducir la desigualdad. Por otro lado, cabe destacar que los avances tecnológicos han generado cambios significativos en los modelos de negocio de especial importancia a efectos fiscales. Es la posibilidad de tener una presencia económica significativa en un mercado sin necesidad
de una presencia física en el mismo, es decir, sin necesidad de contar con oficinas, sucursales, representantes de comercios u otros elementos que de cierta manera determinan todavía la atribución de nuestra potestad tributaria. Estos cambios conllevan grandes desafíos, imponiendo la necesidad de revisión a la normativa tributaria a fin de hacerlas concordantes a los avances en materia de comercio digital. Ahora estamos hablando mucho también de este tema del comercio digital. Para tales motivos, esta modernización tributaria ya no es opción sino un imperativo para paliar los problemas y actualizar las normas de tributación en la economía digital, de manera que podamos enfrentarnos a los desafíos económicos, políticos, nacionales e internacionales. Además, se introducen facultades para mejorar el control a las empresas multinacionales, como los precios de transferencias, para reducir la posibilidad de que trasladen utilidades entre jurisdicciones fiscales en forma indebida. Asimismo, incluyen reglas de antiabusos como la regla de capitalización exigua, así como la limitación de los gastos de la gerencia. Otro pilar, la simplificación del sistema tributario, es un aspecto vinculado a la estructura del sistema y a la facilidad para que los contribuyentes puedan cumplir con su obligación tributaria. En ese sentido, la simplicidad y simplificación se constituye en requisito indispensable en todo sistema tributario, ya que la complejidad del mismo conduce a que los contribuyentes carezcan de certezas acerca de cuáles son sus obligaciones tributarias, lo que aumenta las tasas de incumplimiento e incrementan los costos de recaudación. Es por ello que se presenta no solo contiene un texto mucho más simple que el complejo texto vigente, sino que además cuenta con procesos más sencillos para liquidar distintos impuestos, por ejemplo, el impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, con esto, hasta acá llegamos en este espacio, ¿verdad? Luego en el segundo bloque vamos a seguir continuando con otro tema bastante importante también y muy interesante. Volveremos dentro de un rato. Primero, el uso de la tecnología. Los medios de pago electrónicos son tendencias que vinieron para quedarse. El uso de las bancas web, las billeteras móviles y otras plataformas como las apps móviles nos ofrecen beneficios múltiples como el ahorro de tiempo, costo de transporte. Tenés más seguridad al evitar transportar dinero y recordemos además que el papel moneda es el medio de contagio más común del coronavirus. Podés realizar tus transacciones en cualquier hora sin importar dónde te encuentres. Se acreditan al instante, te permiten acceder a los movimientos de tu cuenta para que puedas controlar mejor tus finanzas. Si sos prestador de servicio o comerciante, estos medios de pago facilitan que llegues a más clientes. 2. Formalizate. Es un buen momento para la formalización de tu negocio o actividad profesional independiente. Como ya pudimos ver, es más fácil que los sectores ya formalizados puedan acceder a beneficios como los planes de contingencia o acceder a créditos blandos para la reactivación de sus actividades comerciales. Te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales para saber los requisitos para la formalización. 3. Compras inteligentes y solidarias. Es hora de reactivar nuestra economía y recordemos que nuestro compromiso social como paraguayo es apoyar la producción nacional, comprando de pequeñas empresas que dan empleo, del vendedor o prestador de servicios independiente y del emprendedor que trabaja en forma unipersonal, para que el empuje económico pueda llegar a sectores más necesitados y se pueda lograr la reactivación económica. Y recordá tomar todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Una de las herramientas más importantes para las finanzas personales es el presupuesto. Es la confrontación anticipada de los ingresos y egresos, que permite conocer cuál es mi estatus financiero real a la fecha y permite cumplir con objetivos en un tiempo determinado. Nos ayuda a plasmar de manera ordenada todos los gastos y todos los ingresos previstos en una unidad familiar durante un periodo de tiempo determinado. Por tanto, se puede decir que nos permite planificar el destino de nuestro dinero y también poder planificar el ahorro, que es la base para lograr la libertad financiera.
Antes de pasar al presupuesto, debo conocer qué tipos de ingresos poseo. Existen los ingresos fijos, variables y eventuales. Los ingresos fijos son todos aquellos que percibo el mismo monto todos los meses, como por ejemplo en concepto de salario, jubilación o arriendo. Y los ingresos variables son todos aquellos que varían de mes en mes, como por ejemplo las comisiones. Por otro lado, también existen los ingresos eventuales. Son todos aquellos que percibimos una o pocas veces al año, como por ejemplo los bonos, venta de artículos en desuso o venta de inmuebles. Y existen varios tipos de egresos. Existen los fijos, variables y eventuales. Los gastos fijos son por ejemplo las cuotas de casas de créditos y los variables son los gastos de supermercado, vestimenta y otros. Dentro de los gastos ocasionales podemos mencionar los gastos hormiga y los gastos superfluos, que también deben estar presupuestados. Los gastos hormiga son aquellas pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no necesitamos y que suele pasar desapercibido. Y los gastos superfluos son... Al segundo bloque del espacio de educación financiera, nuevamente mandamos saludos a la gente que está en Radio 1000 y a la gente de Solidaria Estéreo de Bogotá, Colombia. Nosotros estamos acá de Sagrados Online. Vamos a entrar en el segundo bloque, que vamos a continuar básicamente lo que estuvimos empezando con Amanda, que de paso mando un saludo, sobre consejos de la educación financiera en el hogar. Si se acuerdan los programas pasados, se desarrolló básicamente una encuesta que se pasó, ¿verdad?, a un cierto grupo de personas donde realmente nos divertimos muchísimo con Amanda viendo cada consejo que daban o cada tips que ellos realizaban justamente para ahorrar un poquitito en sus hogares. Y ahora vamos a dar un poco algunos consejos muy importantes también y que se puede tomar como una generalidad de ir adaptándose a la situación de cada familia. Y algunos de estos consejos son, vamos a ver un poquitito. El primer consejo, que no todos los gastos son iguales. Así que es importante justamente priorizar aquellos que son necesarios. Alimentación y vivienda. Obviamente sin esto nosotros básicamente no vamos a poder vivir, ¿verdad? Son necesidades básicas. Entre otras cosas, también tenemos que tener en cuenta que justamente esta situación que estamos viviendo cambiaron o ha cambiado nuestros hábitos de consumo. También tenemos que tener en cuenta que el tema del entretenimiento, ¿verdad?, ha cambiado. Antes, por ejemplo, sí o sí uno se iba a otro lado o viajaba o se iba a hacer compras, lo que sea, ¿verdad? Pero hoy en día la gente tiende más a quedarse en sus casas y utilizar otras maneras de justamente entretenimiento. Entonces ahí es importante ver justamente la manera de ajustarse el cinturón para ver de qué manera podemos entretenernos, y también es importante tener en cuenta que todo ese gasto que a lo mejor ya no estamos realizando como lo realizábamos antes de esto, destinarlo justamente a un ahorro, ¿verdad? Ya sea un ahorro justamente como nosotros venimos siempre diciendo, ahorro dentro de entidad, una entidad, ¿verdad? Ya sea una cooperativa, un banco, una financiera, o guardarlo, como se dice vulgarmente, bajo el colchón. Otro consejo, revisar todos los servicios, suscripciones, seguros que se tienen contratados, y si no se están utilizando, poder darlos de baja, ¿verdad? Y el resto intentar buscar algo más barato o también conseguir una rebaja. Justamente estábamos viendo en el programa pasado con Amanda el tema de los servicios de internet, ¿verdad? Estuvimos viendo que en un porcentaje eh, realmente comparaba precios y en el otro no, ¿verdad? O sea, en ese sentido es importante ver un poquitito si realmente con un menor precio, ¿verdad?, cumple todas las expectativas que nosotros estamos teniendo en base a ese producto. Otro consejo es revisar las deudas. Justamente también siempre venimos hablando sobre eso, que debido a la crisis algunas entidades también están ofreciendo facilidades de pago, atraso de cuotas, renegociaciones de condiciones. Eso hubo realmente en un tiempo, ¿verdad?
y esperemos que la gente haya podido aprovechar eso. También utilizar unos ingresos fijos. eh, También es importante no dudar en acudir y ver qué pueden ofrecer estas entidades. Justamente eso es lo bueno que tiene la cooperativa y se ve cuando yo me voy. Generalmente me suelo ir un sábado, ¿verdad? Y realmente veo que la gente es muy dinámica y se van los socios y preguntan y se nota que realmente los funcionarios de la cooperativa tratan de alguna u otra manera ayudarlos. Y justamente Amanda, que ella sí está todos los días trabajando ahí, ¿verdad? Eh, ve eso, ve eso y comenta también acá en el espacio de la radio, ¿verdad? Así como también Liliana. Liliana también es una persona muy activa y que ayuda justamente en el tema de capacitación financiera, finanzas personales, donde más de una vez tuve la oportunidad de estar en sus exponencias, sus charlas, y que realmente son bastante dinámicas y generalmente a los chicos les gustan mucho. ¿Por qué digo los chicos, verdad? Porque participan mucho justamente en jornadas académicas en la universidad donde estoy trabajando y realmente es muy dinámico, muy bueno y realmente se aprende muchísimo. Otro consejo en el intento de reactivar la economía, tiendas de ropa, centros comerciales están continuamente haciendo campañas de publicidad para incrementar las ventas de sus productos y lo importante es analizar si realmente necesitas todo lo que ofrecen y comprar solo lo necesario. Justamente con estas campañas, ¿verdad? Uno ve y realmente de alguna u otra manera se tienta en adquirir esos productos y a lo mejor justamente no es muy necesario en su vida del día a día. Entonces es importante evitar endeudar con nuevos préstamos para el consumo, hacer un mal uso de las tarjetas de crédito o caer en la trampa de pagar en cómodos plazos sin intereses. Acá, por ejemplo, en este tema de las tarjetas de crédito, lastimosamente no está Amanda, pero ella es la que domina este tema y realmente es un instrumento bastante bueno si uno lo sabe usar, ¿verdad? No hay que tener miedo así como algunas personas quieren hacer entender, ¿verdad? El uso correcto realmente trae muchos beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que ir viendo y mejorando, ¿verdad? También es importante justamente aprender a separar los impulsos o necesidades. Podría ser una de las causas principales de los problemas financieros en el hogar por el cual no nos alcanza el dinero que ganamos, es que no sabemos distinguir entre impulsos y necesidades. Vivimos en una economía desechable, consecuencia del uso indebido del dinero. Las consecuencias de dichos productos son, entre otras, vivir en constante angustia y preocupación, vivir con retraso de los pagos, que todo se nos vuelve en emergencia, todo se nos encarece por morosos y terminamos por tener problemas conyugales. También los matrimonios jóvenes de hoy en día se endeudan fácilmente por querer mantener justamente el estilo de vida que tenían al vivir con sus padres y por la falta de disciplina en cuanto al manejo adecuado de dinero. Entonces es importante saber manejar justamente el dinero. Siempre venimos hablando sobre eso. También se ha llegado a un punto que podría ser uno de los factores primordiales del por qué una mala administración financiera, y esto es, como anteriormente se ha señalado, la palabra clave que con solo escribir o expresarla se define por sola: la disciplina. Entonces es importante tener justamente lo que nosotros veníamos diciendo siempre, el tema de la disciplina y también el hábito. Es importante también tener un buen hábito en cuanto al dinero. Pero nosotros lo que generalmente estamos hablando del hábito del ahorro. Ese seguro que ya están, no sé si algo cansaditos, ¿verdad?, de escuchar, pero siempre es importante generar justamente el hábito. Para todos, justamente para toda nuestra vida. No solamente el ahorro, sino también puede ser el hábito de comer bien, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de ser amable.
cualquier tipo de hábito. Entonces eso es muy importante. También eso significa, entre otras definiciones, como el conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un grupo. Esta es una de las bases del hogar. Lo que ahí se enseña, eso es lo que los integrantes practican dentro de una sociedad. Eso es lo que famoso se dice luego. Lo que se nos enseña en casa, vamos y aplicamos nuevamente afuera, ¿verdad? Dentro de una sociedad. Quizá no determina en su totalidad el proceder de una persona porque cada individuo tiene pensamientos y formas de actuar propias a su ser, pero sí afecta en gran medida en algunas actitudes que dan muestra de lo que se aprendió en el hogar. Y si nuestros progenitores tenían dificultades financieras, no había una organización como tal, no había disciplina, o peor aún, si la había, pero no la inculcaron, pues de una u otra manera los resultados serían similares. Entonces realmente tiende a eso, pero no todo también es así. Puede ser que nuestra familia no haya tenido justamente esta disciplina, pero nosotros en consecuencia de haber vivido eso queremos cambiar, entonces sí podemos de ahí en adelante generar la disciplina, el hábito en cuanto al dinero y tener un mejor pasar. También un buen salario o una excedente entrada de dinero no determinan o no terminan con los problemas financieros de una familia, pues es la actitud hacia el dinero lo que importa. Entonces no es lo que se gana, sino lo que se gasta. Debemos aprender a vivir dentro de nuestros propios medios. Eso es lo que siempre también nosotros decimos. Cuando ganamos más, gastamos más. Entonces lo importante es, si ya tenemos una buena vida con lo que ya estamos ganando hoy, mañana recibimos un aumento. Bueno, pues sigamos viviendo como estamos viviendo hoy y ese aumento que obtuvimos, bueno, destinarlos a un ahorro, por ejemplo. Eh, pero hay familias que viven fuera de sus medios, se gasta más de lo que se gana. Entonces, ¿qué debería estar a cargo del manejo de un presupuesto familiar? ¿Y quién debería manejar la finanza en el hogar? También quién debería tomar las decisiones financieras. Justamente de esto nosotros estamos hablando también con Amanda en el Día de la Madre, que generalmente las mujeres son las que manejan mejor el dinero, ya sea dentro del hogar. Obviamente que saliendo del hogar a lo mejor se dificulta un poquitito y eso también fue el resultado justamente de la encuesta. Un comentario donde decía que para las compras no había que llevarle a la señora, ¿verdad? Entonces, medio que hay una contradicción de alguna u otra manera. Pero bien sabemos que generalmente las mujeres son muy buenas administradoras dentro del hogar. Entonces, el manejo de la finanza en el hogar es un trabajo de equipo. Debe existir honestidad familiar, confianza mutua y buena comunicación. Las decisiones se toman en pareja y con los hijos. Se refiere o se debe justamente enseñar a los hijos el valor y el uso sabio del dinero. Es importante, como venimos diciendo también, que desde chico le inculquemos y le mostremos lo que cuesta justamente el manejo y cómo también ganar el dinero a las criaturas, ¿verdad? A los chicos. El manejo del presupuesto lo debe llevar el más hábil y metódico de la familia. No quiere decir que aquel que gana dinero, el que gana el dinero necesariamente debe manejar el presupuesto. Usualmente quien realiza los gastos en el hogar sabe mejor sobre precios y costos, por lo tanto también tiene una idea clara de lo que la familia necesita. Después de haber analizado la problemática de no estar disciplinados y organizados en el manejo de nuestras finanzas, ahora vamos a ver un poquitito algunas sugerencias para estar en una buena administración financiera en el hogar. De antemano debemos realizar un presupuesto tomando todo lo que va a ingresar y planear justamente todo lo que vamos a gastar. Para ser exitosos en el manejo de un presupuesto, debemos entender que a menos que surja una emergencia,
No debemos gastar más de lo que ganamos. Debemos anotar cada entrada de dinero y restar de estas entradas todas aquellas cosas que representan una salida de dinero o un gasto. El beneficio real es que nosotros seremos quienes manejamos el dinero en vez de que el dinero sea quien nos maneja a nosotros. Entonces vamos a ver un poco unas cuantas preguntas que pueden enseñar justamente a nuestros hijos a ser responsables y disciplinados con el dinero. Ahí van las preguntas. ¿Realmente lo necesito? ¿Lo necesito ahora? ¿Es una necesidad o un deseo? ¿Qué ocurriría si no lo tuviera? Trabajar en algo antes de recibir dinero enseña a través del ejemplo y fomentar el ahorro. La mejor enseñanza que podemos darle a nuestros hijos es integrarlos en muchas actividades que se realizan en el hogar y no excluirlos como muchas veces hacemos. Una de las actividades más importantes es la formulación del presupuesto familiar, que ellos estén enterados de cuánto ingresa y de qué manera se debe planear y disciplinar cada gasto. De esto dependerá el que ellos, una vez que sean adultos, puedan tener éxito en cuestión de finanzas en sus hogares. Y esto realmente se ve justamente en el día a día, ¿verdad? Quienes trabajan con gente joven, ve de alguna manera quienes tienen justamente la disciplina en cuanto a sus finanzas y quienes no. ¿Y cómo impacta en una buena salud financiera en el hogar? ¿Cómo impacta en la persona individualmente? Cuando las personas son disciplinadas y organizadas, sobre todo en el manejo de los recursos financieros, se vive en un ambiente de mayor comodidad. No porque la cantidad de dinero que se maneje sea mucha, sino más bien la comodidad, la holgura de la que se habla es por la forma en que administra sus recursos. Aunque estos no sean en grandes cantidades, esto se da cuando la persona ha aprendido a vivir con lo que gana y de esa forma puede lograr o alcanzar muchas de sus metas de alguna forma. Una meta y objetivo ya ha sido alcanzada. ¿Cómo empezamos a ahorrar? Ahorrar implica sacrificarse hoy por beneficios que a lo mejor no se verá, ¿verdad? Solo los ricos pueden ahorrar. ¿Para qué voy a ahorrar si lo mío es muy poquito? Después de pagar el auto, empiezo a ahorrar. ¿Tienen o no razón las personas que afirman eso? Pues realmente están muy equivocadas. A pesar de que en investigaciones realizadas un porcentaje alto de las personas que tienen ingresos mensuales tienen serios problemas para que el dinero les alcance a llegar a fin de mes. Ahorrar es posible, es realmente asombroso el rendimiento que le podemos sacar al dinero si lo hiciéramos. Lo más difícil, como todo en la vida, es hacer, es hacer el primer esfuerzo. Como todo, realmente hacer ese primer esfuerzo es lo que cuesta. Luego que uno ya le toma el ritmo, el hábito, ya lo es más fácil. El paso del tiempo se encargará del resto y pronto nos daremos cuenta de los milagros que pueden llegar a hacer con ahorrar tan solo el 10% del salario mensual. Para ello no necesitamos ser expertos en finanzas. Con lo que sabemos ya podemos empezar, solamente falta sacar un poquito de tiempo y ponerse al mando de nuestras finanzas personales. En estos días justamente vimos una noticia, ¿verdad?, el reajuste del salario mínimo, que básicamente dicen que rondaría entre 55 o 70 mil más o menos, considerando de la variación interanual de la inflación desde junio del año pasado, que es cercano al 2,5%. Entonces, según la ley 5.764, que modifica el artículo 255 del Código Laboral, menciona que la consideración del reajuste del salario mínimo será determinada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos sobre la base de la variación interanual del índice de precio del consumidor, el IPC.
al mes de junio de cada año. Este artículo da a entender que el reajuste será sobre la base interanual a junio, que estaría cercano al 2,5, que en términos reales serían unos 55.000 guaraníes. Sin embargo, en el artículo 2 de la misma ley menciona que se considerará la variación acumulada de la inflación desde el último reajuste salarial a fin de poder elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de modificación a considerar por este artículo. Da a entender que la variación de la inflación acumulada desde el último ajuste, o sea, desde junio del 2019 hasta la fecha, sería de un 3,2% y en valores alrededor de unos 70.000 guaraníes. Finalmente, esta decisión, si habrá reajuste o no, y el monto lo definirá justamente la comisión en los próximos días. Los representantes de trabajadores, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores, esperan que el salario mínimo se reajuste, pero con un buen valor atendiendo a la situación actual que afecta a los compatriotas. Bueno, básicamente esta es la información en cuanto justamente al reajuste del salario mínimo. Y antes de irnos, les invito, ¿verdad?, a todos que pasen por la fanpage de la cooperativa Sagrados Corazones, donde hay bastante información muy interesante sobre préstamo, asociación, curso, por ahí si sale alguno, ahí con Hilda a lo mejor va a organizar algún nuevo curso, ¿verdad? Justamente para poder informarnos, estudiar un poquitito más, ¿verdad? Capacitarnos. Entonces, de esa manera, ver todo lo que ofrece la fanpage de la cooperativa Sagrados Corazones. Y también le invitamos a descargar la aplicación de Sagrados Online para que puedan escucharnos en vivo. Entonces, con esto damos por cierre al programa del día de hoy, deseándoles a todos un buen fin de semana y por favor cuídense, que estamos como para seguir luchando y espero que estén al lado de sus seres queridos. Sin más, nos volveremos a encontrar el próximo sábado.